Buenos días, queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien junto a sus padres. Hoy daremos inicio a la primera unidad que corresponde a números naturales, operaciones y patrones. Lo primero que les voy a solicitar es que anoten en su cuaderno de matemática el nombre de la unidad que se encuentra en la presentación. Antes de comenzar, daré una introducción a la unidad a trabajar. El propósito de esta unidad es profundizar el trabajo con números naturales, ampliando el ámbito numérico hasta la centena de millón, representando, describiendo, comparando y estimando estos números. Vamos a profundizar aún más en la comprensión de multiplicaciones y divisiones, pero sin dejar de lado las adiciones y sustracciones. Aplicarán estrategias de cálculo mental y escrito para la multiplicación. Trabajarán con resolución de problemas aplicando distintas estrategias para su solución. Las habilidades principales de esta unidad son tres. La primera es representar. Aquí extraerán información de nuestro entorno y la representarán matemáticamente. Usarán representaciones y estrategias para comprender mejor los problemas. La segunda habilidad es resolver problemas. Aquí aplicarán distintas estrategias para llegar a la solución. Identificarán datos esenciales de problemas matemáticos. Y por último, la habilidad argumentar y comunicar. Es decir, aquí tendrán que comunicar de manera oral o escrita razonamientos matemáticos. Aquí les presento de manera más detallada lo que vamos a ver en esta unidad. Consta de dos temas. El primer tema que vamos a ver son grandes números. Trabajaremos con lectura y escritura de cantidades. Vamos a identificar el valor posicional de cada dígito y de una cifra completa. Vamos a trabajar con la descomposición de números de dos maneras, estándar y expandida. Ubicarán números en la recta numérica. Van a comparar y ordenar cantidades y van a trabajar con el redondeo y estimación. El segundo tema de la unidad corresponde a operatorias en números naturales. Veremos todo lo que es la propiedad de la multiplicación. Aprenderán estrategia de cálculo mental para la multiplicación. Trabajarán con los algoritmos de la multiplicación y división en números grandes. Y por último trabajarán lo que es operatoria combinada. Y agregaremos acá también todo aplicándolo a la resolución de problemas. Para dar inicio a esta unidad, nuestro objetivo principal de esta clase es activar nuestros conocimientos previos. Si ustedes gustan, pueden anotar el objetivo en su cuaderno de matemática. Ahora los voy a invitar a que abran su texto de estudio, el que observan en pantalla, y trabajarán en las páginas 10, 11, 12 y 13, que se observan acá también en pantalla. Aquí activarán sus conocimientos previos y responderán a una pequeña evaluación inicial para ver sus aprendizajes previos para dar comienzo a la unidad. Solo deben responder en su libro, no en el cuaderno. Además, les voy a solicitar que hagan una pausa en esta presentación para que puedan trabajar en su texto de estudio y luego avanzar a la siguiente actividad para que no se enreden. ¿Quién inventó los números? Un poco de historia. Nosotros usamos los números todos los días y los números fueron inventados mucho antes de Cristo, en época de la prehistoria. Los pueblos más avanzados culturalmente fueron creando formas de agrupar y anotar varias de esas marcas con símbolos más simples, el que ustedes observan en pantalla. Por ejemplo, para los egipcios, cada uno de esos palitos valía 1, porque los pueblos antiguos que eran agrarios como los egipcios necesitaban tener un sistema que les permitiera llevar el control exacto de sus bienes. Además, ellos eran comerciantes, entonces tenían que saber con precisión las cantidades de productos que intercambiaban y para no confundirse y ahorrar palitos, si ellos tenían 10 ovejas tenían un símbolo especial, que era una U invertida que significaba un 10. Hay varias formas de representar cantidades y los que usamos nosotros se llaman números arábicos o más conocidos como hoy en día el sistema numérico decimal.
Los números que usamos fueron llevados por los árabes desde Oriente hacia Europa y usamos estos números porque tienen una gran ventaja. Los números básicos son el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y con estos se pueden combinar y armar todos los números que queramos. ¿Qué son los números naturales? Los números naturales derivan su nombre a que se deben a la naturaleza. Es decir, estos números nacieron a partir de la necesidad del hombre de contar cosas, como la historia que les conté anteriormente de los egipcios. Los números naturales son aquellos que nos permiten contar los elementos de un determinado conjunto. También nos ayudan a formar cualquier número, ordenar y realizar operaciones. Los números naturales es un conjunto de números que se identifica con una letra mayúscula N. Esa letra que está ahí significa números naturales. Y los números naturales comienzan del 0 hacia el infinito. ¿Por qué infinito? Porque son números que no tienen fin, no van a terminar nunca. Ejemplo. Los números naturales comienzan desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y puedo seguir hasta el infinito y no voy a terminar nunca de contar los números naturales. Y recuerden que los números naturales se forman de los números básicos, como yo les conté la historia, que los números básicos comenzaban del 0 al 9 y con esos números básicos yo podía formar más números que se transforman en números naturales. Hay en ocasiones que en matemática el 0 no se agrega como número natural. Ya, yo lo agregué porque para mí es importante matemática. Entonces, en algunos casos, vuelvo a repetir, el 0 se considera como un número natural y en otros casos no, ya que no hay un consenso entre los matemáticos. Así que no hay un consenso entre los matemáticos si el 0 es natural o no. Pero yo lo agregué que pertenece al conjunto de los números naturales porque para mí el 0 es importante. Pero si hay en otras ocasiones en el libro matemática que no está adjuntado el 0, no se preocupe. ¿Ya? El 0 puede tanto pertenecer como no pertenecer al conjunto de los números naturales. Ahora les voy a solicitar que escriban esta definición en sus respectivos cuadernos de matemática y luego que terminen de escribirlo en su cuaderno avanzan a la siguiente presentación. Antes de comenzar con la actividad 2, y que es la última actividad de nuestra clase, recordemos que existen muchas formas de representar una cantidad. Ejemplo, la podemos representar en cifra o en palabras. También podemos representar una cantidad en una tabla de valor posicional. La podemos representar mediante el sistema monetario, mediante una descomposición o en una recta numérica, entre otras, y que las veremos en las próximas clases. Ustedes en cuarto básico también representaron y describieron números de distintas formas y conocieron hasta la familia de los miles, es decir, hasta la centena de mil. Ahora los voy a invitar a que abran su cuaderno de ejercicios, el que se observa en pantalla, y van a trabajar en las actividades de la página 6 y 7, en donde van a describir cantidades hasta el 100.000. Aquí yo les estoy mostrando en la imagen las preguntas que están en las páginas 6 y 7 de su cuadernillo de trabajo. Entonces van a trabajar solamente hasta la familia de los miles. Unidad, decena, centena, unidad de mil, decena de mil y centena de mil. Lo primero que tienen que hacer es escribir con cifras los siguientes números que están acá. Aquí están escritos palabras y ustedes lo tienen que escribir en cifras. Luego, en la número 2, tienen que hacer lo mismo, pero lo contrario. Aquí está escrito en cifras y ustedes tienen que escribirlo en palabras. En la número 3, continúa el conteo y completa. Tienen que ver, antes de completar las cifras que siguen posteriormente, tienen que fijar la distancia que hay de una cantidad a otra.
En el número 4, ustedes observan acá unas tarjetas con los números básicos, como yo se los conté en la historia de los egipcios. Entonces, ¿qué van a hacer con estos números básicos o tarjetas? Van a formar números con estas, distintos números de 5 cifras, ¿ya? No se deben repetir los dígitos ni comenzar un número con 0. Es decir, ninguna cantidad puede comenzar con 0. Y aquí están los 5 cifras que tienen que hacer. Ejemplo, tienen que escribir un número impar, un número par, un número con el 0 en la posición de las centenas. Ahí ustedes van a tener que jugar con esos dígitos para formar las cifras. Escribir un número que comience con el dígito mayor. En este caso el dígito mayor es el 9, tendrán que comenzar con ese. Y por último, un número con el 2 en la posición de las decenas y el 5 en la posición de las unidades. Acá donde dice un número es un error porque son cifras. En la página 7, aquí estamos trabajando con cantidades representándolas en la tabla de valor posicional. Entonces están representadas las cantidades con unos circulitos. Entonces tienen que hacer, en la primera parte, tienen que escribir con cifras el número representado en cada tabla de valor posicional. Acá, al lado derecho de su libro está este recuadro en blanco que tienen que colocar la cifra que corresponde a estos circulitos representados. En la número 2 tienen que completar la tabla con los nombres que faltan y escribir en palabras el número o la cifra representada acá en los circulitos. Ejemplo, en las unidades tenemos 2. Después, ¿cuál viene? Tenemos 6. No sé si será decenas, centenas, unidad de 1000 o decenas de 1000. Y en la B tienen que hacer lo mismo. Y en la 3, que es la última actividad, tienen que escribir con cifras la información numérica destacada. Ejemplo, en la letra A dice, en Chile hay 263.164 hectáreas de trigo. Entonces, en el recuadro en blanco, ustedes tienen que escribir en cifra tienen que escribir en cifra que corresponde en palabras. Ahora, espero que les haya gustado esta clase de introducción de la unidad. Y les voy a solicitar que la próxima clase tengan revistas, boletas, periódicos o revistas de farmacias o supermercados donde aparezcan grandes cantidades, hasta los millones, porque vamos a trabajar con actividades concretas. Ahora, cualquier duda que tengan pueden escribir a mi correo electrónico y nos vemos la próxima clase.